Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a este canal de YouTube. Soy tu hermano Rey de Cruz. Y hay un estudio bíblico muy interesante que me llamó la atención y quiero compartirlo contigo. Este estudio bíblico se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, verso 1 en adelante. ¿Qué me motiva a hacer este estudio bíblico, subir este estudio bíblico? Me motiva a que muchas personas desconocen acerca de los dones espirituales y otros no desconocen de ellos, pero sí lo ignoran, lo dejan pasar por alto. Entonces, estos dones espirituales están ahí para las personas que les sirven a Dios. Y con este estudio bíblico quiero motivarte a que tú entiendas que hay algo que te pertenece a ti y que Dios está esperando para entregártelo a ti. Y quiero primero, antes de explicar cada verso, porque lo iré explicando verso por verso, quiero leerlo. Y la palabra de Dios estará siendo leída bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo digo amén. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando era gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aleluya. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Padre, gracias por tu palabra. No te pido que bendiga tu palabra, porque ellas son más que benditas desde antes de la fundación del mundo. Ayuda a cada persona que estará, Padre amado, escuchando este estudio bíblico. Ayúdalo a poner esta palabra en obra y práctica, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Voy a empezar con el primer verso. El primer verso dice lo siguiente, dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo está diciendo, yo no quiero que ustedes lo ignoren. Cuando una persona ignora algo es cuando lo deja pasar por alto. Hay personas que lo ignoran porque desconocen, hay otros que ignoran porque simplemente no le interesa eso. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo no quiero que ustedes lo ignoren, yo quiero que ustedes se interesen por esto. Yo quiero que ustedes entiendan, gloria a Dios, que hay dones que son de ustedes, que le pertenecen a ustedes, que existen, que están ahí. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No hay que tener mucha ciencia, no hay que tener mucha filosofía para entender esto. Pablo simplemente está diciendo, no quiero que lo dejen pasar por alto. Los dones espirituales. Otro punto es que, ¿qué es un don? Un don espiritual es un regalo. Un regalo, como una persona que te regale algo, que te entregue algo, pero esto no es un regalo cualquiera, sino que son dones espirituales. Un regalo que te lo entrega el mismo Dios a tu vida. Entonces él está diciendo, no quiero que ustedes ignoren que hay dones, hay regalos que Dios los tiene para ustedes. Yo no quiero que ustedes lo dejen pasar por alto, esos regalos que Dios ha preparado para su vida. El verso 2 dice lo siguiente: sabéis que cuando era gentil se os extraviaba, llevando como se llevaba a los ídolos mudos. Los ídolos mudos son los cuadros como Anaísa, Santa Marta, etcétera, todos esos cuadros paganos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, yo no quiero que ustedes sean como son ellos, que cuando ustedes eran gentiles, ustedes se llevaban como se llevaban ellos. Ustedes pueden ver una persona brujo o idólatra que tiene un altar, de repente tiene el altar en la sala
y dice, no, ya no lo quiero en la sala, lo voy a llevar para la habitación. Cuando lo tiene un tiempo en la habitación, de repente dice, no lo quiero aquí, quiero hacerle una casita, quiero hacerle algo para que ellos se encuentren ahí y lo llevan para allá. O sea que ellos no tienen vida propia, sino que son llevados por otra persona, porque son simplemente cuadros, objetos que no tienen vida. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, cuando ustedes eran gentiles, ustedes se llevaban como objetos sin vida. Pocas palabras le decían, mira, ponte aquí, ustedes se ponían ahí, ponte allá, ustedes se ponían allá. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes eran llevados por cualquier corriente fácilmente cuando estaban en el mundo, cuando eran gentiles. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que ya hay creencia, que hay fundamento, que ya no se puede tener, que el fundamento que hay que tener ahora es las cosas espirituales, en los dones espirituales. Cuando eran gentiles, cuando éramos gentiles, a ti te podían decir, mira, al niño cuando tenga hipo, agarra un hilito rojo y pónselo en la frente que el hipo se va a quitar. A ti te decían, mira, pon una chancleta en cruz cuando tú vayas saliendo de tu habitación y tú la ponías. ¿Por qué? Porque tú eras llevado fácilmente por cualquier corriente, por cualquier doctrina, por cualquier palabra que te traían, tú la creías. O sea, aún cosas que no tenían ningún sentido, tú la ponías en obra y práctica. Personas que abrían la Biblia en el Salmo 91 porque entendían que ese salmo era para cualquier persona y es para aquel que habite al abrigo del Altísimo. Entonces, son cosas que éramos movidos fácilmente. Pero el apóstol Pablo está diciendo, no quiero que ustedes ignoren los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os llevaba como se os llevaba a los ídolos mudos. O sea, se llevaban por cualquier doctrina. Ahora yo quiero, dice el apóstol Pablo en pocas palabras, que ustedes entiendan que ya no se pueden mover, que no pueden andar según esos rudimentos, sino que tienen que andar bajo los rudimentos de Cristo. Dice el verso 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Una persona que esté maldiciendo el nombre de Jesús, eso significa la palabra anatema, maldito. Y una persona que esté maldiciendo el nombre de Jesús, una persona que esté hablando en contra de Dios, dice, blasfemando en contra de Dios, en contra de Jesús, no puede tener el Espíritu Santo. Una persona que no esté haciendo la voluntad de Él, llamándolo Señor, no puede tener el Espíritu Santo. Ahí se encuentra Satanás dentro de esa persona. No se encuentra Dios. Pero una persona que lo llame Señor, lo está llamando Señor por medio del Espíritu Santo. Hay algo aquí. ¿Se salva una persona que hable por el Espíritu Santo? No. No se salva. Ejemplo tenemos que allá en el cielo, en el día final, muchos le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos. Y se le dirá, apartado de mí, yo no lo conozco. ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? Que no todo aquel que pueda tener algo del Espíritu de Dios tendrá salvación. Y esto es amplio. Nadie puede tener, porque tenga un don espiritual, no le está garantizando la salvación. No le está garantizando eso. Porque lo que garantiza la salvación es vivir la palabra. El verso 3 creo que se encuentra claro. Nadie puede llamar a Dios, a Jesús Señor, si no es por el Espíritu, y nadie puede llamarlo anatema por el Espíritu. El verso 4 dice lo siguiente, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay muchos dones espirituales. Hay muchos dones espirituales. Hay dones espirituales que son más llamativos a los ojos humanos que otros. He visto muchas personas que se inclinan más hacia el don de profecía que cualquier otro don. Ven ese don como más impactante y dicen, wow, pero qué don. Y muchos que tienen el don de profecía o tienen un don así que llama la atención y que llama a personas, se entienden a glorificar y a decir, que yo tengo el don, yo tengo tal don.
Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El hecho de que tú tengas un don llamativo y el otro no lo tenga tanto así, no quiere decir que tú seas más de Dios que Él. Porque el mismo que te dio el don a ti fue el mismo que le dio el don a aquel. O sea, está diciendo aquí que quien lo da es el mismo. No te sientas mayor que nadie. El mismo que te lo da a ti es el mismo Dios que me lo da a mí. Eso está diciendo aquí. Dice el verso 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidades de ministerio. Se encuentra el don de profecía, el ministerio. Aquel que tiene el don de profecía se convierte ya en un ministerio. Aquel que tiene el pastorado es un ministerio, el apostolado es un ministerio, el ministerio de evangelista. Pero todo ese ministerio, quien lo entrega es el mismo, el Espíritu Santo de Dios. Nadie más grande que nadie, nadie superior que nadie. El mismo que entregó el don de evangelista fue el que entregó el don de pastor. El mismo que entregó el don de pastor fue el que entregó el del apóstol. Es el mimito. Por tanto, no podemos decir fulano es que tiene el don, porque fulano es que tiene a Dios, porque el que tiene el ministerio de tal. No. Todos tenemos a Dios, no importando qué ministerio es que Dios nos haya entregado, todos lo tenemos. El verso 6 dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. ¿Qué es una operación? Una operación dentro del pueblo es una función dentro de la congregación. Entonces hay personas con diferente función dentro de la congregación y el hecho de que tenga diferente función no quiere decir que ahí no se encuentra Dios o que el otro no lo tenga. Eso está claro, hermano. El verso 7 dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cada persona que tenga una manifestación de Dios, cada persona que tenga un don de Dios, que tenga algo de Dios, tiene que entender que ese don, ese talento, esa función que tiene, le fue dada para provecho. Una persona que de repente se esté orgulleciendo, se esté enalteciendo, se sienta superior a los demás por lo que tiene, no le está sacando provecho al don. Una persona que con el don esté maltratando, una persona que con el don esté pisoteando, no le está sacando provecho al don de Dios. Ahora, ¿cómo se le saca provecho al don de Dios? Al don de Dios se le saca provecho de la siguiente forma: edificando, levantando, gloria a Dios, dándole fuerza a aquel que la perdió, redarguyendo. Así se le saca provecho al talento, al don que Dios ha depositado en la vida de un hombre o en la vida de una mujer. Y está diciendo que los dones que Dios nos entregó fue para provecho. Ahora, ¿para provecho de quién? Para provecho del cuerpo de Cristo, para el cuerpo de Dios. Fue para provecho de nuestros hermanos y para provecho de nosotros mismos. Para eso Dios nos entregó los dones espirituales. De repente alguien se encuentra turbado, pero con el don que tiene recibe una palabra y dice, wow, Dios estaba turbado, pero recibí tal palabra. Gloria a Dios, para eso son los dones, o para cuando tú veas una necesidad en el pueblo, tú obres según el talento que tú tienes y levante a aquel que se encuentra decaído. Fue para provecho. Dice el verso 8, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Voy a ir por partes aquí en los dones espirituales que entramos en ellos. A uno les dada palabra de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento correctamente. Es saber tomar la decisión adecuada. Por eso dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque todo aquel que está tomando la decisión de servirle a Dios con todo su corazón, está tomando la decisión adecuada, y a esto se le conoce como sabiduría. Saber tomar la decisión adecuada y saber aplicar el conocimiento cuando se presente la necesidad. Ejemplo tenemos de Salomón. Salomón de repente le llevan una muchacha, dos mujeres, hubieran tenido cada una un niño. Y cuando le llevan a estas dos mujeres, cada una hubieran tenido un niño,
de repente, y se le murió uno a una de ellas, y llegan donde Salomón diciendo, no, este es mi niño. La otra diciendo, no, es mío. Salomón dijo, ok, para que se termine el problema, búsquenme una espada, mochen el niño y cada una tome la mitad. La que era madre dijo, no, está bien, entrégaselo a ella. Pero la que no era madre dijo, está bien, hágalo así. Y por esto Salomón dedució quién era la verdadera madre. O sea, Salomón supo aplicar un conocimiento. O sea, no es sabio aquel que tiene mucho conocimiento. No es sabio aquel que dice una palabra de filosofía, sino es sabio aquel que sabe resolver un problema. Hay ancianos, personas que no tienen mucho conocimiento, pero cuando tú llegas a ellos con un problema, ellos te dicen, no, tranquilo, y te dan una palabra. Tú dices, wow, esta palabra no fue una palabra, wow, impactante, pero esta palabra fue la que funcionó en mi vida, fue la que me sacó del problema. Y esto es la palabra de sabiduría. Dentro del pueblo de Dios no podemos ignorar que hay gente que tiene este don. El don de sabiduría, de palabra de sabiduría, que cuando te hablan a ti, te sacan del problema. Hay personas que tienen este don, tienen palabras de sabiduría, cargan palabras de sabiduría en su boca. El próximo don espiritual que menciona aquí es palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es un conocimiento oculto. Un conocimiento que aún no le ha sido revelado a nadie. Ejemplo, que de repente yo esté viviendo una situación fuerte, pero que no le ha dicho absolutamente a nadie de esa situación. Y de repente llega alguien y me dice, mira, ayer tú viviste tal y tal situación. Ha estado pasando tal y tal situación. Y yo digo, wow, pero ¿cómo? Si yo a nadie le he dicho mi situación. Esto es tener palabra de ciencia, palabra oculta que nadie conocía y Dios le place revelársela a alguien. Esto lo conocemos como palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. El verso 9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu. A otro le he dado el don de fe. La fe tiene que ser general, porque ¿qué es la fe? La certeza, la convicción de lo que no se ve y la confianza de lo que nosotros esperamos. Esa es la fe, tener certeza, seguridad de lo que nosotros estamos esperando, de lo que estamos pidiendo, de que eso va a llegar, de que eso está ahí, de que Dios lo va a hacer. Esa seguridad, esa certeza es la fe. Pero está diciendo que a uno le he dado ese don de fe. O sea, hay gente que por naturaleza espiritual van a creer más que otros, por cuanto tienen el don. Tenía un amigo que aquí mismo, en este lugar de oración, de repente estaban orando y él se paraba y me decía, varón, me hace falta unos zapatos, pero voy a entrar en fe y declaro que esos zapatos me van a llegar. Y él decía, por fe llegan, y así lo establecía. Y antes de salir de aquí lo llamaban y le decían, varón, me llegan unos zapatos, pero no me sirven, pase por aquí a ver si le sirven a usted. Y cuando él pasaba, el zapato a él le servía. Entonces, él tenía un don de fe, porque no simplemente eso. Si empiezo a contarte todo lo que yo viví con esa persona y todo lo que él testificó y decía, lo voy a empezar a creer por fe, no terminamos ahora. O sea, él tenía el don de fe. Y él fue una de mis motivaciones a yo adquirir este don, o sea, creerle a Dios. Y me agrada ese don. Dice luego, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Aquí está diciendo dones de sanidades. Hay un don de sanidad, pero hay dones de sanidad. Hay personas dentro de la iglesia que oran por sanidad y simplemente se les sana el dolor de cabeza. Personas que tú ves y tú dices, pero fulano nada más ora por los dolores de cabeza y la gente se sana nada más del dolor de cabeza. Porque hay dones de sanidades. Hay gente que tienen un don nada más de orar por la gente que le duele la cabeza. Hay otros que tienen el don de sanar, de orar simplemente por los cánceres y que los cánceres sean sanados. Ahora hay personas que tienen dones de sanidades. Oran por diferentes tipos de enfermedad y diferentes de enfermedades se van de los cuerpos.
porque no tienen solamente un don, sino que tienen dones de sanidades. Y lee esto para que te des cuenta que no habla del don de sanidad, sino que habla de los dones de sanidades. El verso 10. A otro el hacer milagros. Hay un don de hacer milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es una sanidad o una manifestación instantánea. Ejemplo, si una persona de repente está enfermo y yo llego y oro por él y esa persona instantáneamente se sana, eso fue un milagro. Los milagros son instantáneos. Si de repente yo tengo un problema y yo digo, y Dios me revela y me dice, ahora yo te resuelvo el problema, inmediatamente el problema se resuelve, eso fue un milagro. Ahora me surge una pregunta que quiero hacértela a ti y tú me das la respuesta en los comentarios. Gloria a Dios, una pregunta que sé que va a edificar porque va a hacer que tú indagues en Dios. ¿Qué diferencia hay entre el don de sanidad y entre el don de milagro? ¿Por qué? Porque si una persona se sana, no fue un milagro. O si una persona de repente se encontraba padeciendo por algo y tú oras y ese padecimiento se va, eso no fue un milagro. O sea, ¿qué diferencia hay entre el don de sanidad y el don de milagro? Déjamelo ahí en los comentarios y te estaremos respondiendo según lo que tú hayas puesto ahí en los comentarios. Gloria a Dios. A otro, profecía. ¿Qué es la profecía? La profecía es el conocimiento que todavía no ha pasado. De repente yo te digo, mira, mañana va a pasar a tal hora esto, esto y esto y esto. Esto fue profecía. Fue el conocimiento de lo que aún no hubiera pasado. Este es el que tiene el don de profecía. Una persona que es profeta es alguien que te dice va a pasar esto y esto en tal día y pasa a tal día. Ese es un profeta. A otro, discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es tener la habilidad de discernir lo espiritual. Saber cuando alguien tiene a Dios o saber cuando alguien tiene a Satanás o cuando alguien se encuentra en la carne. De repente alguien llega a la iglesia y tú lo miras y tú dices, wow, ese que entró ahí tiene a Dios. Y alguien te pregunta, pero ¿cómo tú sabes que tiene a Dios si tú no lo conoces? Pero simplemente tú lo viste y tú lo sabes. Los dones espirituales a veces son inexplicables. Tú no tienes cómo explicarlo, tú solamente sabes que así es. Entonces el don de discernimiento de espíritu es tú discernir, saber las cosas espirituales. Wow, ese entró, pero vino con una enviación. Le veo una malicia, veo a Satanás en él. ¿Cómo tú lo sabes? Lo vi, simplemente lo vi. Y puedo ver en él su malicia, puedo ver en él que está endemoniado. Eso es tener el don. Eso es interpretación, discernimiento de espíritu. Ese es ese don. Luego dice, a otro, diversos géneros de lengua. Hay diversos géneros de lengua y hay género de lengua. El género de lengua es una persona que simplemente hable lengua tronante. Y tú te preguntas a veces, pero ven acá, fulano nada más habla esa lengua tronante. Pero de repente hay otros que hablan lengua tronante, hablan una lengua china, hablan una lengua como portugués, hablan una lengua africana. Y tú dices, pero espérate, fulano habla un viaje de lengua, porque tiene diversos géneros de lengua. No tiene un género, sino diversos géneros. A otra, interpretación de lengua. Eso es uno de los dones que más ha escaseado dentro del pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios vemos muchos profetas, vemos mucha gente hablando en lengua, vemos muchas personas con el don de fe, pero vemos pocas personas con el don de interpretación de lengua. Y ese don yo te invito a ti joven, a ti mujer, a ti caballero, que está viendo este video y que te está edificando con este mensaje, que procure este don de interpretación de lengua. Porque a veces Dios le quiere hablar al pueblo y por no haber un intérprete no se sabe lo que Dios le quiso decir. Y no estoy diciendo que no se hable en lengua. No te detengas, si Dios te entregó el don, no te detengas, no te pares, porque el don de lengua es una bendición de parte de Dios. En una ocasión yo me encontraba orando, me encontraba
orando, y cuando me duermo tengo una visión, tengo un sueño, en donde yo voy caminando por un lugar sumamente oscuro, y cuando yo voy caminando por este lugar oscuro, de repente veo demonios, sombras que se mueven, y yo empiezo a hablar en lengua, y cuando yo empiezo a hablar en lengua, empieza una luz descender del cielo. Y el lugar que estaba lleno de tinieblas de repente se iluminó completamente, y los demonios que habían alrededor se fueron. O sea, Dios me habló y me dijo a mí que a través de la lengua se echan fuera demonios, se pelean con demonios. En una ocasión también me encontraba en un lugar orando con un amigo, un hermano en la fe. Y cuando yo estoy hablando en lengua, de repente empiezo a interpretar mi lengua y empiezo a escuchar en donde yo estoy reprendiendo a Santa Marta, diciendo: Santa Marta, en el nombre de Jesús, suelta. Entonces, a veces, aunque no sepamos lo que estamos diciendo en el mundo espiritual, a veces estamos peleando un pleito muy fuerte. Por tanto, no puedo decirle a nadie que deje de hablar en lengua. Sí le digo que busque el don de interpretación de lengua, porque es sumamente necesario dentro del pueblo de Dios. El próximo dice así, que es el verso 11. Pero toda esta cosa la hace uno, y el Espíritu, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Toda esta cosa, quien la realiza es un solo, que es el Espíritu Santo de Dios. Como decía en el principio, el hecho de que alguien tenga el don de profecía y tú tengas el de fe, no quiere decir que porque sean dones diferentes, fueron espíritus diferentes que te lo dio, sino que el mismo Espíritu fue que dio. Simplemente que Él tiene diferentes dones que repartirle a la iglesia. Ahora, los dones espirituales fue para edificación de su casa, de su cuerpo, de su iglesia. Y hay que saberlo manejar y entender para qué son depositados. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así como el cuerpo tiene mano, tiene piernas, tiene oído, tiene nariz, tiene ojo, tiene boca, y toda esta parte del cuerpo son necesarias para el cuerpo, así también son los dones espirituales dentro del pueblo de Dios. Por más pequeño o por más insignificante que veamos un don, ese don es de Dios. Y está ahí para beneficio del cuerpo. Aunque no se esté usando todos los días, llegará el momento que se va a utilizar. Esa uña pequeña, esa uña que son prácticamente insignificantes y no le vemos lo útiles que son, de repente te pica aquí y con ella es que tú te arrancas. Tú no agarras la mano para arrancarte, es las uñas. Las que tuve pequeñas, las que prácticamente son insignificantes, son útiles. Los ojos, que lo vemos como uno de los miembros más importantes, sin estas uñas se ven forzados. Imagínese que de repente le esté picando el ojo aquí arriba. ¿Con qué usted se va a arrancar? Con las uñas que aparentemente se ven insignificantes. Las cosas pequeñas que las vemos insignificantes tienen valor, así también son los dones. Los dones que a veces vemos como insignificantes dentro del pueblo de Dios son útiles. Llegará el momento en el cual se va a necesitar. Amén. Y este estudio bíblico lo detendremos aquí. Si te ha agradado este estudio bíblico, aún faltan muchísimos versos, no vamos ni por la mitad. Si te ha agradado y tú quieres que continuemos, puedes dejarlo en los comentarios y continuaremos este estudio bíblico. Así que estaré realizando una oración por ti, joven, dama, caballero, que ha estado viendo este estudio bíblico, que sé que hay un don que Dios tiene predeterminado para ti. Estaré orando para que ese don salga a la luz y se esté activando en tu vida. Padre amado, Espíritu de Dios, mira a cada persona, mira a cada joven que está viendo este estudio, que ha recibido esta palabra. Padre amado, que los dones espirituales se activen en ellos, que los dones, Padre amado, sean activados, que sean activados, Padre amado, los dones espirituales, los profetas, actívalos. Activa, Padre amado, la gente que es de milagro, la gente de fe. Activa, Espíritu Santo, la gente de discernimiento, en el nombre poderoso de tu Hijo. Así lo declaro.
Padre amado, que los dones son activados, que hay una generación que se aloca en ti y que se levanta con poder, con autoridad, con discernimiento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Comparte este video. Mándaselo a un amigo, mándaselo a un hermano, que sé que será de gran bendición para la obra del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Queden todos con la paz de Dios.